8:39, amables televidentes, de vuelta con ustedes. 1.432 candidatos a asambleístas buscan llenar 137 curules. Una de las aspirantes es la abogada Natalie Viteri, quien va por la reelección por el Partido Social Cristiano. Natalie, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos ven esta mañana. Las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto serán atípicas, no solo porque se derivan de una muerte cruzada, sino porque además tendrán menos candidatos a asambleístas en virtud del poco tiempo que han tenido los movimientos y partidos políticos para configurar sus cuadros. Sin embargo, y en su caso particular, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole qué la motiva y qué posibilidades cree que va a tener el PSC en cuanto a número de escaños en lo que será la nueva asamblea. Bueno, ¿qué me inspira? En la asamblea que estábamos teniendo ahora hasta el 2023, que fue dada por muerte cruzada cesada, yo presenté 10 proyectos de ley. Uno ya es ley de la República, la ley FinTech, y los otros que quedaron pendientes, 9, son muy importantes para el país. Entre esos, la primera ley que se va a dar, la ley para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, muy importantes en nuestro país, dado la falta de medicinas para estas personas que luchan constantemente en nuestro país por la atención del Ministerio de Salud Pública, del presidente de la República, a quienes le ruegan a través de acciones constitucionales que no deberían presentar para tener la atención y sobre todo las medicinas en este tipo de enfermedades. Muchas personas han muerto desde la pandemia hasta ahora por la falta de atención. Otra de ellas, la ley para las personas con discapacidad, que presenté una reforma integral y que ya está en segundo debate, que será aprobada por la nueva asamblea. 2 proyectos en materia de seguridad muy importantes que me costó muchísimo siquiera que pasara la aprobación del CAL. Uno es jueces y fiscales sin rostro, un sistema especializado para que todos los delitos como sicariato, secuestro, vacunas o extorsión, que es lo que conocemos, narcotráfico, delito o trata de blancas, el delito por tráfico ilícito de migrantes, asesinatos, homicidios, narcotráfico, etcétera, todos estos delitos, este sistema especializado pueda ser tratado sin que queden en la impunidad. Natalie, veo que son algunas propuestas o proyectos de ley que el país demanda y necesita. Sin embargo, y desde su experiencia, ¿cuánto daño cree que hizo la muerte cruzada a la institucionalidad del Estado? Y precisamente a la aprobación de leyes importantes como esas que el país viene demandando con celeridad. Considero que la parte política, que siempre va a existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, hizo muchísimo daño a lo que se trabajaba dentro de la Asamblea. 57 leyes aprobadas en 2 años es lo que hubo en esta Asamblea que salió, lo que no se informó a la ciudadanía o lo que la ciudadanía no conocía, y eso retrasó lo que estas leyes estaban encaminadas. Es decir, por ejemplo, el proyecto de esta ley para personas con discapacidad, que ya estaba en segundo debate, en la ley de salud mental, que ya salió de la Asamblea y que ahora regresó con el veto y sin embargo se ha quedado ahí en el limbo, y otros proyectos de ley más. Quiero entender entonces que fue politiquería lo que en un momento determinado permitió que la Asamblea la que fue cesada, llegase a concluir abruptamente su administración o su mandato con menos del 5% de credibilidad. De usted ganar esta elección, ¿qué no volvería a hacer o a repetir de lo que pasó en la anterior asamblea? En mi caso en particular, yo me dediqué a trabajar los 2 años por completo, así como le digo, 10 proyectos de ley que presenté en temas importantes para la sociedad y en atención a lo que la sociedad y el Ecuador requería. En mi caso, los temas de política nunca estuvieron dentro de mi requerimiento, ni de mi atención, ni de mi trabajo. Yo me dediqué a todo lo que la sociedad y el Ecuador requiere. ¿Qué debiera no hacer entonces la próxima asamblea en su conjunto? Yo creo que darle tanta atención al tema de la política en sí no es prioridad para la Asamblea en estos momentos, sobre todo en el tema de la seguridad que tanto nos está apremiando a todos sin excepción. Y en ese sentido, ¿qué planteará el Partido Social Cristiano? Mano dura contra la delincuencia, como estamos planteando y como lo hemos planteado siempre, y como dentro de las 9 leyes que se aprobó en la Asamblea anterior, estuvimos siempre presentes y apoyando. Ahora, cuando la asamblea fue cesada a través de la figura de la muerte cruzada, estaba un juicio político al presidente Guillermo Lasso,
quien recurrió a esa figura precisamente para terminar con la Asamblea y según él poder gobernar, cosa que según ha denunciado nunca le fue permitido por la anterior Asamblea. He escuchado a sectores de diferentes movimientos y sectores políticos que señalan que una vez que la Asamblea nueva se instale, volverán a llamar y para seguir y retomar con el juicio político al presidente Lasso. ¿Esto es cierto? ¿Cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano? ¿Usted está de acuerdo con que aquello se dé? La verdad es algo que a mí no me interesa, que el Partido Social Cristiano no ha conversado en ningún momento, no hemos tratado este tema y no es algo que nos llame la atención ni que centre nuestra atención en la nueva Asamblea. Lo único de lo que hemos hablado y lo que hemos planificado para la nueva Asamblea son los proyectos de ley urgentes que se deben tratar y que se deben perseguir, como es mano dura la delincuencia, como es tratar los temas de salud y todo lo que la sociedad requiere. De ahí ese tema no lo hemos ni siquiera planteado, ni conversado, ni puesto sobre la mesa. El presidente Lasso dijo que algo que le impidió poder gobernar, poder impulsar y promover su propuesta y plan de gobierno fue precisamente la negativa de la Asamblea a trabajar y a apoyar sus propuestas e iniciativas. ¿Qué nos garantiza que la próxima Asamblea Nacional no hará lo mismo con el próximo gobernante, en caso de que este no sea Jan Topic, que es el candidato que está también respaldando el PSC? Primero, que Jan Topic debe ser el presidente del Ecuador, que es quien tiene claro todos los temas de seguridad para el Ecuador, además de los temas económicos que van atados a los temas de seguridad. Jan Topic es el mejor candidato para ser el presidente del Ecuador. Segundo, que el Partido Social Cristiano nunca impidió ninguno de los planes de trabajo del presidente, además de que no hubo ningún plan de trabajo. Pero en cuanto a las leyes presentadas por el presidente actual, cuando se trataron de temas de leyes de seguridad que él presentó, el Partido Social Cristiano votó a favor. En la ley de inversiones que el presidente presentó, el Partido Social Cristiano votó a favor. ¿Cuándo el Partido Social Cristiano votó en contra de algo del presidente? Cuando se trató de la ley de impuestos, porque siempre el Partido Social Cristiano ha estado en contra de impuestos para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuándo votó en contra? Cuando presentó o estuvo a favor de las amnistías que estaban en contra de la Constitución porque eran delitos comunes. De ahí hemos estado a favor de lo que el presidente ha presentado, como le hemos mencionado. De no ganar el candidato al que ustedes están respaldando, el señor Topic, ¿cuál va a ser la postura suya? Vamos a suponer que gane el candidato, la candidata de la Revolución Ciudadana, o el candidato Pérez, o el candidato Armijos, o el candidato Villavicencio. ¿Cómo lograr ese equilibrio de poderes, de un peso y contrapeso saludable, sano, entre los dos poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo? El Partido Social Cristiano siempre ha trabajado en base a lo que la Constitución y el pueblo ecuatoriano requiere. Si las leyes que el Ejecutivo presenta son a favor del pueblo ecuatoriano, como conocen cuáles son los principios y en qué se fundamenta el Partido Social Cristiano, sabrán que cuentan con los votos del Partido Social Cristiano. Si son en contra del pueblo ecuatoriano, como subida de impuestos o cosas que hagan daño al Ecuador, sabrán que no van a contar con los votos del Partido Social Cristiano. Nosotros siempre somos claros desde el principio hasta el final. ¿Ustedes mantendrán esa alianza que en su momento se dio con la Revolución Ciudadana en la configuración de la nueva Asamblea? Nosotros nunca hemos tenido alianzas, tenemos coincidencias, tanto así que en la subida de impuestos quienes estuvieron votando en conjunto fue el partido de gobierno, creo, y UNES, y nosotros votamos en contra. Cuando fue la ley de inversiones, nosotros votamos a favor con el gobierno y UNES votó en contra. Es decir, tenemos coincidencias. En lo que nos parece que es justo para el pueblo, votamos con el partido que sea. Y en lo que nos parece que es contrario, votamos en contra del partido que sea. Natalie, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué conoce de cómo está la candidatura del señor Jan Topic, que es el candidato al que está respaldando el PSC? Según las últimas encuestas, que incluso salió en un medio de las redes sociales, está el candidato Topic a 2 puntos en el tercer lugar. En el tercer lugar. En el hipotético escenario, entiendo que usted hace referencia a unas que dan cuenta de que estaría a 2 puntos del candidato Yacu Pérez. De no entrar el señor Topic, porque en la política como en el fútbol nada está dicho hasta el final. Así es. Pero si fuesen los candidatos de la Revolución Ciudadana y el señor Yacu Pérez los que lleguen a una segunda vuelta, ¿cuál de las dos opciones cree usted que es la que conviene más a los intereses del país? La única opción que conviene a los intereses del país es Jan Topic para presidente.
Eso quiere decir que lo decidirán en la segunda vuelta en caso de que haya un balotaje. Deberá ser una posición o decisión del partido. Así es, porque en este momento es Jan Topic para presidente. ¿Cómo anda la campaña de los asambleístas? Entiendo que usted está recorriendo la provincia, es candidata provincial. Distrito 1, sí. Yo soy candidata en este momento. ¿En qué casillero está? 1. En el segundo. En el segundo. ¿Quién está primero? Jorge Acaiturre. Jorge Acaiturre. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la recepción de la gente? ¿Qué le pide la gente a Natalie Viteri? Seguridad. Las personas están muy inquietas por la inseguridad en que viven en todos lados, y no solo en los negocios o locales comerciales, en sus propias viviendas, en el barrio en el que están, en los colegios a los que acuden sus hijos, la falta de medicinas, la falta de inseguridad en los transportes públicos, en todos lados. La mayor petición de cada persona es la falta de seguridad en la que viven, la amenaza que sienten no solamente al salir de su casa, sino dentro de sus propios hogares, porque ya no se sienten seguros ni aún dentro de ellos. Y en esa línea, y para cerrar la entrevista, ¿por qué votar por Natalie Viteri y los candidatos de la lista C y por Jan Topic? Jan Topic es el candidato ideal para ser el presidente de la República porque tiene un plan determinado, con números, estudiado in situ y además con todos los requerimientos y números dentro del presupuesto general del Estado para atacar a la peor de los pandemias que nos ha atacado después del COVID-19, que es la inseguridad y que está atada a la falta de empleos, a la falta de medicamentos y de salud en el Ecuador, porque esta inseguridad o esta delincuencia se ha metido en el trabajo porque ha derivado a falta de empleo, en la salud porque se ha tomado las instituciones públicas dentro de la contratación pública para derivarse en estos delincuencia organizada en la salud. ¿Y por qué por las 6 para asambleístas? Porque vamos a estar trabajando junto a Jan Topic por estas leyes con mano dura contra la inseguridad, porque pensamos siempre en lo mejor para los ecuatorianos, no más impuestos y sí una mano dura contra la inseguridad. Gracias, Natalie, por su comparecencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención de la candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano para la provincia del Guayas. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día.